pasar la página y vamos a otro tema de los más esperados aquí, de las secciones más esperadas aquí en Radio Asesores. Rosa Nacaona con nosotros, la experta en materia de impuestos. Muchísimas gracias por la invitación nuevamente. Me encanta estar aquí, compartirles información que ahora está muy comentada. Un poco asustado estamos, pero bueno. No. Vamos a ver si nos tranquilizamos un poco, porque así como en todo el impuesto las cosas pueden ser buenas, también pueden ser malas. Entonces, si nos predisponemos, la vemos peores de lo que son. Hoy vamos a hablar de la ley de regularización patrimonial, es como la hemos bautizado, porque realmente es un proyecto de ley que está en el Senado, no tiene nombre ni siquiera. Yo cometí el error de decir que era un decreto, perdón. Sí, no es un decreto. Utilicé Ese un término documento que anda por ahí circulando es una carta donde el presidente de la República baja la raya y le dice presenta el proyecto ante el Senado para que sea discutido. Ok, entonces, lo que veo positivo con esta ley es que digamos que la gente que la tiene que publicar está aprendiendo. ¿Por qué? Me voy un poquito atrás en el año. En enero y febrero vimos muchísimas notificaciones de personas que tenían 2 salarios y les estaban haciendo reclamos de pago de impuestos. ¿Por qué? Porque según la ley había que declarar ambos salarios en una declaración única, porque al hacerlo de manera separada el impuesto a pagar era menor. ¿Qué pasó? Como eso agarró a la gente de sorpresa, realmente había un desconocimiento generalizado del tema. La DGI tuvo que frenar las notificaciones y empezar a educar y hacer campañas de comunicación con las personas para que se pusieran al día. Digamos que esto es como la edición corregida de esa actuación de la DGI. ¿Qué están haciendo? Primero le están diciendo a la gente, mira, te estamos dando un chance para que regularices tu situación fiscal relativa al patrimonio, a los bienes que puedas tener que no han sido declarados. ¿Y por qué viene esto y por qué lo veo como un chance? Porque con la promulgación de la ley de lavado de activos, que se publicó el año pasado en diciembre, la ley 155/17, se levantó lo que era el secreto bancario. Anteriormente la DGI no podía nunca tener datos de mis cuentas bancarias y cuánto yo tenía ahorrado o invertido por ahí. O sea que actualmente un de orden. Ajá. Una preguntita. Sí, adelante. Sin veneno, sin veneno. Ajá. Actualmente, tú me dices a mí que la Dirección General de Impuestos Internos tiene acceso a saber el manejo o cuántas cuentas posee uno de los dueños del país. Por ejemplo, sí, uno de los dueños de la finca. Que quieran usar esa información es otra cosa. Pero si ya no tenemos secreto bancario, entonces ¿qué pasa? Con la ley de lavado de activos, yo tengo que tener todo transparentado. Porque en el momento en que yo quiero hacer una transacción grande, yo tengo que justificar de dónde vienen esos fondos, la procedencia, para validar que no sea de una transacción ilícita. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo dinero en el banco o tengo inversiones o tengo activos que no he declarado, imagínate que sea un terreno o un inmueble, una casa, un apartamento, una villa. Si yo quiero venderlos y nunca los declaré, yo estaba defraudando al fisco. Sandy, te guayaste. Entonces, Sandy. Para resumir un poco todo el trabalengua que he dicho, porque de verdad que esto no se puede decir de manera más coloquial. Con esta ley, si se promulga, si se aprueba, ¿qué están haciendo? Dándole el chance a la gente de que regularice su situación, de que esos bienes que tiene y no los ha declarado nunca, que los declare a cambio del pago de una tasa. Estamos hablando, solamente de inmuebles. Eso que se quiere buscar es solamente para las personas que no han declarado sus inmuebles. Entiéndase, casas, apartamentos, solares. David, no estés nervioso, yo sé que tú tienes lo tuyo, pero te lo dijeron con tiempo. No, estás a tiempo, mira, estás a tiempo. Julio. Estás a tiempo. Ahorita salgo yo y me están esperando ya abajo. No, tranquilo. No. Te dieron 9 meses, estate tranquilo. No es ahora, pero... Ok. Porque, no sé, perdón, Ajá. eso no tiene nada que ver con otras
propiedades, otro tipo de Sí, propiedades. o sea, hay otro tipo de bienes que se pueden declarar. Esa Ok, era la entonces pregunta. vamos a terminar el primer punto, que era como que la introducción para ponernos en contexto. ¿Qué pasa si se evidencia que yo estuve defraudando al fisco? La defraudación tributaria se ve como un delito precedente de la ley de lavado de activos. Por lo tanto, en el momento en que yo tenga una transacción grande de cierta cuantía y yo no pueda justificar de dónde yo la saqué, se puede abrir una investigación en contra del contribuyente, o sea, de las personas que pagamos impuestos, para saber de dónde provinieron esos fondos y confirmar que no viene ni de lavado de activos ni de financiamiento al terrorismo. Sí. No, por eso yo te pregunté Ajá. si tienen acceso a la cuenta de los dueños de esto, porque, bueno, No, Como yo dicen digo por que ahí, sí. Mario, como dice Hochi, santo, bueno. Ok, entonces, no nos vamos a detener mucho en la defraudación. Defraudación simplemente es evadir o hacer pagar menos impuestos del debido, para decirlo de manera fácil. Entonces, ¿qué busca la ley de revalorización patrimonial? Primero, es un régimen transitorio, lo que significa que tiene un inicio y un fin determinado. No es una ley que permanece en el tiempo. Sí. Con esta ley se le da a las personas un plazo de 9 meses para declarar los montos que tenga, por ejemplo, en cuentas bancarias, en bancos que sean entidades reguladas y autorizadas para captar dinero del público. O sea, que lo que yo pueda tener en cuentas bancarias y no lo he declarado nunca en mi declaración personal al final del año, tengo que declararlo. También cuando tengo inversiones en acciones o derechos que me generan un ingreso, tal como puede ser la participación en un fideicomiso, que es una figura relativamente nueva y poco conocida en el país. Ya mencionamos los inmuebles que no hayan sido objeto de reclamo, porque si ya la dejé ir por algún inmueble que yo tenga, me hizo alguna notificación de pago para que yo me ponga al día, ya ese inmueble no entra dentro de esta ley de revalorización patrimonial, que también es conocida como una especie de amnistía fiscal. Entonces dijeron que no iba a haber amnistía, pero realmente esto es una amnistía. Es bueno que, gracias por aclarar eso, porque Sí. te lo iba a preguntar, es bueno que la gente sepa. Por la Esto es manera una como amnistía. funciona, aunque no se le dé el nombre de amnistía, es una especie de amnistía. ¿Cuáles otras cosas entran dentro de la revalorización patrimonial? Los inmuebles de la categoría 2 y 3, que según el Código Tributario son los equipos de oficina, mobiliarios. A pesar de que los vehículos están incluidos en esa categoría, no se incluyen. O sea que el que tenga un vehículo tiene que regularizarse, pero no con esta ley, sino de la manera ordinaria, el procedimiento normal. Ok, los inmuebles, perdón, los muebles como oficina... Mobiliario, equipo de oficina, software, Eso todo no eso va. es categoría 2 y sí va. Los de categoría 3, que son las maquinarias pesadas, los camiones, también van dentro de este proyecto. Cualquier cosa de ese tipo que yo tenga y no la haya declarado, es el momento de hacerlo. O sea que la televisión de Sandy que compró de 70 pulgadas tiene que declararla. Bueno, si él fuera una compañía, sí. Sandy, la picota. Ok, los inventarios no están dentro de ninguna de esas categorías, pero también están incluidos. ¿Por qué? Porque en algún momento no teníamos tantas regulaciones como ahora y se hacían muchas transacciones fraudulentas, donde la gente adquiría bienes y no lo traspasaba, o el comprador nunca lo ponía a su nombre, y la cosa se quedaba como coja en la contabilidad. Yo tenía mi contabilidad con cierta cantidad de activos, pero realmente en los hechos, o sea, en la manera tangible, yo tenía menos cantidad, porque lo había transferido y nunca lo declaré. Y el que lo compró nunca lo declaró tampoco. Sí. Ok. ¿Cuáles activos, cuáles bienes no están incluidos en este proyecto? Como ya dije, los que son vehículos de motor, los bienes adquiridos a partir de actividades ilícitas. Obviamente, ellos no pueden hacer que ahora un bien que yo compré con dinero de transacciones ilícitas sea reconocido, porque es como si fueran cómplices del lavado de activos. Eso es lo que busca el lavado de activos. Hacer que un bien que no sea lícito pase como si fuera lícito. O sea que el que ya lo que se compró ilícito se quedó ahí, ya eso es tuyo y nadie te lo quita. No entra en el proyecto. No entra. No entra. Ah, o Lo sea, veo bien.
No entra en el proyecto. Tú ves. Ahí va un tema. Ahí hay un tema, porque o sea que tú compraste algo ilícito, con dinero ilícito, y ahora tú no entras ahí, pero ya eso es tuyo, no te lo quita nadie, y lo compraste mal habido. Es así. Oh, qué bien. Pero ¿qué pasa? Protección. La ley, sí, pero está bien que no lo incluya. Porque si lo incluye es como si yo te estuviera admitiendo que, ok, ese activo es tuyo, te lo reconozco. No, ese activo tuyo no, de dónde tú lo tuviste y vamos a investigarte. Eso debería de ser. Debería de ser. Obviamente, cuando vamos a someter la solicitud para declarar todos los activos que acabo de mencionar que sí entran dentro de la ley, hay que demostrar la titularidad. Eso significa que yo tengo que demostrar que son míos, tener documentos legales. Sí. Y obviamente la DGI va a tener que investigar de dónde provinieron esos activos, precisamente para no incluir los que vinieron de operaciones ilícitas. De hecho, si la DGI determina que un bien se adquirió con dinero ilícito, ya eso es una razón de rechazo para negarle a las personas que se puedan acoger a esta ley. Entonces, ¿y qué se hace con ese bien? Ya la DGI se dio cuenta de que es un bien que fue adquirido ilegalmente. ¿Qué se va a hacer con ese bien? ¿Se va a incautar? ¿Se va a subastar? ¿O simplemente se va a quedar? Eso es tuyo ya. ¿O eso mismo? No, digamos que esas son cosas que no se han definido porque esto es un proyecto de ley. La ley no ha sido publicada, por lo tanto no está vigente. Y además requiere que la DGI emita normas para regularizar ese tipo de cosas. Si eso es un proyecto de ley, ¿por qué se habla de un plazo de 9 meses? Si eso no está, ese plazo de 9 meses va a ser a partir de la aprobación de ese proyecto, porque ya la gente está, entonces ustedes dos estén tranquilos. Primero tienen que aprobarlo, de la promulgación, que ahí que entraría en vigencia. Claro, ¿verdad? una vez promulgada comienza el periodo de los 9 meses. Así es. O sea que David, Sandy, tranquilo, eso no se ha aprobado. Cójanlo con calma, no se desesperen. Ok. Otra razón de rechazo por la que la DGI puede no aprobar esta amnistía a un contribuyente es si determina que los documentos aportados para demostrar la tenencia de esos bienes han sido adulterados o falsificados. No sé cómo lo van a hacer realmente, pero tienen que emitir una norma para definir los criterios bajo los cuales se va a hacer la evaluación. Ok, entonces, lo que no va, además de los bienes adquiridos en operaciones ilícitas, es el dinero depositado en entidades financieras del exterior o valores. Sobre todo si ese dinero está en países no cooperantes o de esos que se reconocen como paraísos fiscales. ¿Por qué? Porque son precisamente los territorios que se utilizan para las transacciones no lícitas. Sí. Entonces ya dijimos que el plazo para acogerse es de 9 meses y la DGI tiene un plazo de 30 días para aprobar o rechazar la solicitud. Una aclaración importante que hace el proyecto de ley es que si a partir de los 30 días la DGI no ha dado una respuesta, no se puede considerar como positiva a favor del contribuyente. O sea que si no responde, asumimos que no fue aprobado el acogerse a esta ley. Se guayó. Sí, normalmente el silencio administrativo se considera positivo. O sea, si yo hago una solicitud y no me responden en el plazo que establecen las leyes, yo puedo asumirlo como a favor mío. Pero esta ley hace la aclaración de que no. Sí, viene dura. Ok, entonces sabemos ya, esto es un proyecto de ley, faltan las normas que tienen los reglamentos específicos, los criterios para evaluar las solicitudes. Las regulaciones, en otro caso. Pero ¿qué implica esto? ¿Por qué se hace? Primero, para recaudar dinero, porque por cada tipo de bien que yo pueda declarar o revalorice, porque por ejemplo yo puedo tener un inmueble de hace 20 años con un valor muy inferior porque nunca lo ajusté por inflación anualmente. Cuando yo revalorizo eso a través de catastro o un tasador, lo que sea, tiene un valor mayor. La diferencia del monto que yo tenía declarado y el monto de la revalorización va a pagar una tasa. Esas tasas van a ser entre 3 y 5%. Sí, es alto, es un poco alto. Entonces, ¿qué involucra eso? Una recaudación inmediata, porque todo el que se acoja va a tener que pagar de manera inmediata,
Pero a partir de ahí, en cada declaración, yo voy a tener que incluir esos activos. Si son inmuebles, tengo que pagar IPI, si toca. Si pasa de 7.5 millones de pesos. Si es una compañía, paga el 1% anual por el valor de los activos. O sea, que además de recaudación inmediata, es sostenible en el tiempo. Sí. ¿Quiere hacer una pausa? Porque tenemos... No, ya nos quedan 2 minutos, solamente se fue el tiempo. Se fue el tiempo. Por eso pues, vamos a terminar, que está demasiado bueno esto. La parte buena es que, por ejemplo, en el caso de los inmuebles, hay una ganancia de capital que se determina en el momento en que yo lo vendo. ¿Cómo se determina esa ganancia? La diferencia entre el valor que yo tengo registrado ese inmueble y el precio de venta. Con esta ley, yo me puedo ahorrar esa ganancia de capital que está sujeta a una tasa del 25%, me parece. Me parecen 25 o 27, esa tasa ha cambiado varias veces. ¿Por qué se disminuye? Porque el precio de venta va a ser mucho más parecido al valor de registro de ese inmueble. Entonces, aunque pago ahora una tasa de entre 3 y 5%, me ahorro un 25% en el momento que lo venda. O sea que eso es algo positivo para nosotros. Eso es algo que va a favor del contribuyente. Así mismo. Un poco de luz allá en el túnel. Sí, exacto. Sí, y lo último que quiero mencionar de esto es que si los activos se revalorizan, yo no puedo venderlo antes de 2 años. Y si lo hago, ese valor de revalorización va a disminuir en un 20%. Con lo cual, la ganancia de capital entonces va a ser mayor. Oh. Bastante interesante. Bueno, pero por lo Hay menos mucho de aquí qué vimos hablar una ahí. luz, una pequeña luz, como tú dijiste, David, una pequeña luz en el camino. Sí. Que esperemos, no está tan mal, tal como lo aclaraste al principio, off camera o fuera.